Continuamos desarrollando los episodios finales de la profecía de Daniel, los capítulos 10, 11 y 12. La última visión del profeta, en donde ahora contemplaremos el capítulo 11, versículo 15 en adelante. 44ª parte. Perfil profético del tiempo del fin según la profecía de Daniel. Recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía como Daniel, el profeta del tiempo de los gentiles. Así continuamos nuestro estudio en sus episodios finales. Recordamos que la visión se dividía en 3 partes, donde seguimos considerando la segunda parte que va del capítulo 11, versículo 2 al versículo 35, la cual nos da las bases necesarias para la parte importante de la visión, los acontecimientos del tiempo del fin. Vamos a leer esta referencia en Daniel capítulo 11, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Leemos en Daniel capítulo 11, versículo 15 y 16 acerca de Antíoco el Grande, versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. El monarca sirio sitió con éxito Sidón, aunque opuso una valiente resistencia durante algún tiempo. Esta era la fortaleza más preciada de Egipto, como se puede ver en el norte, que según vimos en el versículo 15. Después de este exitoso golpe de estado, Antíoco barre en el sur. Se da seguimiento a la ventaja que él ha obtenido. Ellos le dieron la bienvenida en la Tierra Santa, pero tenía una jabalina oculta en su mano para castigar al pueblo de Dios. Él ha devastado su tierra y destruyó al pueblo. Versículo 16, y vamos a leer Daniel capítulo 11, versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se lo pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Al año siguiente renueva su conquista de Egipto con mayor preparación y mayor éxito. Las condiciones parecen estar maduras para el asedio, pero hubo un cambio. Las tribus romanas, que ya entonces manifestaban cierta fuerza, intervinieron, cambiando su propósito bélico por el de la conciliación. Intenta lograr una unión con Egipto con el fin de obtener con más éxito el dominio. Ofrece a su joven hija Cleopatra en matrimonio al nuevo Ptolomeo, un simple muchacho. El objeto de esta astuta alianza era en realidad a favor de Siria. Antíoco supuso que su hija le sería infiel a su marido y buscaría su caída, y la de Egipto, pero ella le faltó a su padre. Se negó a ser un instrumento en sus manos. Él no pudo corromperla y se sintió entonces decepcionado. Ella no se puso de su lado, como vemos en el versículo 17. Leemos esta referencia. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios. Y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Antíoco dirigió entonces su atención hacia otra dirección. Capturó a muchos, pero fue detenido por una vigorosa resistencia de Roma. Un general hábil, Escipión Asiático, los defendió y derrotó al insolente monarca. Lo derrotó en la Magnesia en el año 190 a.C. Huyó de la fortaleza a otra, pero finalmente fue detenido y sometido a fuertes tributos. Al intentar saquear el templo de Júpiter en Elimas, para conseguir dinero para pagar su multa, fue asesinado. Como explican las palabras aquí, tropezará y caerá y no será hallado, según el versículo 19. Leemos la referencia. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. ¡Qué derrota tan ignominiosa para un conquistador, un gran hombre que muere como un ladrón! En verdad podemos decir como David y con David, cómo han caído los valientes, según de Samuel capítulo 1, versículo 25. Su sucesor, Seleuco Filopater, heredó la pesada carga del tributo, así como el trono.
Para obtener el dinero necesario, envió a un recaudador de impuestos para confiscar los tesoros del templo judío si el pueblo no pagaba el tributo. Pero fue destruido de repente y misteriosamente puesto fuera de juego, ni en el ancla ni en la batalla, como leemos en el versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Su sucesor no era el heredero legítimo, sino una persona vil, un usurpador, porque había un hijo de Seleuco Filópater, así como un hijo de Cleopatra, y nieto de Antíoco el Grande, ambos fuertemente apoyados como aspirantes al trono. Pero debido a la intriga y a la artimaña política, el hermano menor de Seleuco fue sentado como gobernante. Él vendrá pacíficamente y obtendrá el reino con halagos, o sea, lisonjas, según el versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Su nombre ha llegado hasta nosotros como Antíoco Epífanes, el ilustre, aunque la historia lo denomina como el despreciable. Él no hizo honor a su nombre, ilustre, aunque lo hizo famoso, o más bien infame. En realidad lo llamaron el loco. Reinó en 175 a 164 a.C. Se entregó a las pasiones más bajas y degradadas. La historia registra el hecho de que era cruel y sin escrúpulos en su carácter, de temperamento salvaje, que se deleitaba con las compañías más bajas y bestiales, y con los actos más insensatos y más absurdos. Se lo conocía por actos infantiles y crueles como bañarse en público y arrojar piedras a los transeúntes. No era leal ni confiable, aunque de ninguna manera carecía de cerebro, debido a su astucia para suplantar al heredero legítimo. En la visión se lo llama persona vil. Barría todo lo que se resistía a su poder y no toleraba interferencias en sus planes voluntariosos. Seguimos la lectura, Daniel capítulo 11, versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Muy temprano en su carrera, Antíoco mostró la malignidad de su espíritu hacia los judíos. Él depuso al verdadero sumo sacerdote Onías, un hombre bueno y honesto que luego fue asesinado, y puso en su lugar a un mercenario impío llamado Menelao. Este último era cómplice de su amo, trabajando para su interés y en contra del pueblo de Dios. Estos dos hombres, Antíoco y Menelao, son tipos maravillosos de las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13. Y después de la alianza que se ha hecho con él, obrará con engaño porque se hará fuerte con un pueblo pequeño. Versículo 23. Antíoco, el loco, que sigue siendo el tema aquí, llegó al reino por medio de la adulación. Con sus huestes como un diluvio, el rey egipcio Ptolomeo Filómeter, el príncipe del pacto, fue contra él, pero fueron barridos. Filómeter estaba en un pacto con él por derecho, siendo hijo de Cleopatra, hermana de Antíoco, a quien el padre Antíoco el Grande le había prometido en dote Seolo, Siria y Palestina. Los generales de Filómeter, al tratar de obtener estas promesas pactadas, fueron derrotados. Antíoco había trabajado con engaño, fingiendo amistad hacia el joven rey Filómeter, que en realidad era su sobrino. Y con un pequeño pueblo o ejército, sea pacíficamente, es decir, con el pretexto de hacer otra cosa, tomó Menfis y los lugares más ricos de las colonias egipcias, y luego se apoderó de Filómeter. De este modo hizo lo que ni su padre ni sus antepasados habían hecho. Fue más lejos que ellos en su usurpación arrogante de los derechos de otros. Conquistó Egipto y dispersó el botín. Hizo avanzar su propia causa sin tener en cuenta los derechos del pueblo. Fue un rompedor de treguas, como lo declara la palabra y como lo atestigua la historia. Siguió apropiándose de las provincias vecinas al mostrar una generosidad sin precedentes al distribuir sus ganancias fáciles y malavidas, y siempre estuvo tras el control de las fortalezas de su rival egipcio, tal como se declaró. Seguimos la lectura, Daniel capítulo 11, versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Mas no prevalecerá porque le harán traición. Verso 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos.
El egipcio se sintió abrumado por la duplicidad de sus propios nobles, quienes pronosticaron artimañas contra él. Finalmente, Antíoco fue detenido en Alejandría, pero ahora utilizó la estrategia, aparentemente haciéndose pasar como amigo de Filometor. Este último le enfrentó en su propio terreno y ambos dijeron mentiras en una misma mesa, tratando de engañarse mutuamente. Leemos esto en la referencia de Daniel capítulo 11, versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. En su camino a Siria, cargado con el botín de la conquista, se desvió con algún pretexto y atacó Jerusalén, matando 40.000 de los habitantes y vendiendo a muchos más como esclavos. También saquearon el templo, llevándose el tesoro por valor de 1.800 talentos. Luego, completó su viaje de regreso, pero no fue satisfecho. Volvió al ataque contra Egipto y esta segunda vez abiertamente invadió los establecimientos, pero no tuvo éxito como en el momento anterior. Después de llegar sin obstáculos a 4 millas de la ciudad de Alejandría, su objetivo, la decepción, le esperaba. Fue recibido por una flota romana y tuvo que retirarse. Esto eran las naves de Quitín, como nos dice el versículo 30, que leemos. Vinieron contra él y lo obligó a regresar. Él regresaría en el año 168 a.C. Leamos esta referencia, Daniel capítulo 11, versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Verso 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Antíoco tuvo que reconocer y doblegarse ante el avance de un nuevo imperio mundial, el cuarto de la serie de Daniel. Y aunque pasó de un siglo antes de que el sueño se consumara y Roma se convirtiera en la dueña del mundo, sin embargo, las señales estaban presentes en el tiempo de Antíoco. Al regresar al norte, Antíoco desahogó su ira desilusionada contra Jerusalén. Dejó en Palestina fuerzas armadas para masacrar, humillar y torturar a los judíos. Había promulgado un edicto para todo su reino en el que se establecía que todos sus súbditos eran un solo pueblo, por lo tanto, debían existir las mismas leyes para todos y una sola religión. Y ahora descubre que los judíos han restaurado el culto a Jehová en Jerusalén y se indigna contra el pacto santo. Oye decir a algunos judíos apóstatas que han abandonado la religión de sus padres, han desechado la circuncisión, etc., que el pueblo no obedece a su decreto, de ahí entonces su ira contra ellos. Verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Verso 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Para imponer su falsa religión al pueblo, Antíoco profanó el santuario, mientras que sus sacrificios y ofrendas fueron prohibidos. Se llevó el altar de oro con otros vasos inestimables de Jehová, y carne de cerdo fue sacrificada y quemada sobre el altar del holocausto, presumiblemente ante una imagen colocada en el santuario. Así será al final. Apocalipsis capítulo 13. Esta fue la abominación desoladora, la señal de la gran ira del Señor sobre los hijos de Israel. De otra manera, no habría permitido que sus enemigos profanaran su lugar santo. El general de Antíoco, Apolonio, desmanteló Jerusalén y desde una alta fortaleza mató a todos los que se encontró que eran adoradores de Jehová. Se levantaron capillas de ídolos en todas las ciudades de Judea, y se ordenó a los habitantes a quemar incienso y adorar a los dioses de Grecia bajo so pena de muerte. Cualquiera que fuese descubierto en posesión de cualquier parte de las Escrituras, o incluso procurando en cualquier medida obedecer sus preceptos, era castigado con la muerte.
El vil rey del mal y blasfemo también consagró el templo en Jerusalén a Júpiter Olimpo, el dios de las fortalezas, identificándose con ese dios a quien sus padres no conocieron. Importó ese culto, esa adoración de Roma, y se acomodó a la misma, ya que deseaba tener una religión universal en su imperio. Los judíos se vieron obligados a profanar el día de reposo y en ciertos días festivos a comer de lo sacrificado de ídolos e ir en pos de procesión a Baco, otro ídolo falso, llevando hiedra para decorar su imagen. Ese momento fue la más grande contaminación y profanación que jamás corrió en la nación teocrática, el pueblo de Jehová. No es maravilla que el mensajero diese tal profecía exacta con respecto al grave peligro de esos días. Muchos críticos de profecía y enemigos de la verdad son desconcertados y enmudecidos con la precisión de la realización de esta parte de la visión de Daniel, pero intentan explicarlo alegando que el libro de Daniel fue escrito después de los acontecimientos ocurridos. Y sin embargo, qué necio es pensar que los judíos, los enemigos de Cristo, se olvidarían fraguando estos escritos que confirman sus derechos al trono, porque los eventos mesiánicos están claramente profetizados en Daniel. Todo lo anterior provocó una gran caída entre los judíos, pero también fue el motivo más del levantamiento de algunos de los más grandes héroes de la fe que el mundo haya visto. La degradación extrema de la tierra realmente condujo a una liberación más completa del pueblo y el amor a Jehová y su culto, es decir, su adoración. Realmente se convirtió en el medio de un largo periodo de independencia, de un mayor poder y libertad que haya disfrutado desde la primera remesa de los cautivos por Nabucodonosor a Babilonia en el 606 a.C. Los macabeos, que conocían a su Dios, fueron los agresores en esta lucha por la independencia. Matatías, un anciano de la casa sacerdotal de Asmón, había rechazado desdeñosamente las ofertas espléndidas de Antíoco, de que se uniera a la apostasía y de ponerse en línea con el gobierno. El valiente patriota, un judío renegado, se atrevió a acercarse al altar para ofrecer el sacrificio falso. Sin embargo, mató al judío tanto como al oficial del rey que estaban presentes y se bajó del altar. Mientras huía, él levantó el estandarte de la rebelión con el grito: que todos los que aman la ley me sigan. Los hechos de este viejo guerrero y sus 5 hijos son dignos de reproducir. Ellos merecen un lugar en las mesas de fama eterna. Ellos conocían a su Dios y eran contundentes en su determinación de no adorar ídolos falsos, e hicieron proezas. Judas, uno de los hijos del viejo héroe, tuvo como lema para la vida: ¿quién como tú entre los dioses? Y demostró que no hay otro semejante a Jehová. Él se convirtió en el líder de los defensores de Judea a la muerte de su padre y demostró ser un héroe de hecho. Se hace alusión a esta época del conflicto por atreverse, arriesgándose y sufriendo entre los beneméritos de la fe registrados en Hebreos en el capítulo 11, versículo 35. Otros fueron atormentados no aceptando el rescate para obtener una mejor resurrección. Cuán importante y clara es la palabra del Señor, mostrándonos de antemano las realidades concernientes a los eventos futuros. Él lo ha dicho y así será. Sin duda tan necesaria la unción del Espíritu Santo para la comprensión de la eterna palabra de Dios. Por ahora dejaremos por aquí confiando en la guía del Señor en la administración de su palabra de verdad. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.